is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy, and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story. Las películas que hago no dan las respuestas, hacen las preguntas. Alejandro Amenábar. Según pasan los años, con Iliana Gómez Gavinosa. Hola, ¿cómo están? Qué lindo encontrarnos semana a semana acá, con estas miradas cinéfilas, un programa íntegramente dedicado al séptimo arte, número 17, del querido Según pasan los años. ¿Cómo estás, Iliana? Buenas tardes. Bien, muy bien, y este es un festín que hubiese querido darme para el día de mi cumpleaños. Sigue siendo mi cumpleaños porque tocar ¿Por qué no? la filmografía de este grande que vamos a tocar hoy, esperemos, yo espero estar a la altura de los acontecimientos, porque eso para mí es un maestro del cine. Estamos hablando nada más y nada menos que de Akira Kurosawa. Y además empezamos a tocar un poco el tema del cine oriental, que nos hace falta según pasan los años. ¿Qué se cuenta, Ricardo? ¿Qué novedades trae de la filmografía actual? Esperemos eso, lo que decías, desgranar, ¿no? Un poquito el pensamiento, el sentir del gran Akira, en su filmografía, donde quizás no estamos tan acostumbrados a brevar, o sea, estamos más con quizás lo cotidiano, pero en Occidente, y esta parte diferente de contar historias, pero de algún modo la humanidad siempre está saliendo, lo humano, ¿no? Y eso es lo que está en cuestión cuando se hace cine, estamos hablando de cine, qué gran expresión, ¿no? Del arte en conjunto. Si tienen ganas, empezamos ya, Iliana, a recorrer un poquito el mundo de Akira Kurosawa. ¿Cómo no? Y después, cuando cerremos el programa, vamos a tocar un poquito, un segundito, unos minutos, vamos a hablar un poco de lo que se está estrenando hoy en día en nuestra cartelera audiovisual, porque, tocamos el tema de Wes Anderson y queda hablar un poquito de Asteroid City. Qué bueno. Muchísimas gracias. Vamos por ahí. Hola. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar, Ile? ¿Por dónde empezar con Akira? A ver. Impresionante la figura que rescatamos para el cine de hoy, justamente una elección de cine de todos los tiempos, un director de cine que yo lo considero uno de mis referentes, por supuesto salvando las distancias con el maestro Akira, un semblante japonés muy como te podría decir, muy concomitante con la figura de Hitchcock, pero en clima japonés, en clave japonesa, digamos. Bien, bien. Porque es el genio maltratado, no comprendido, y es real, no es una propaganda. Tuvo sus idas y venidas, tuvo sus reconciliaciones con los estudios, sus caídas, sus intentos de suicidio, que después vamos a hablar.
del que volvió, un carácter muy particular, pero un hombre Ok. intratable a la hora de hacer cine, a la hora de filmar películas y de varios géneros, porque abordó varios géneros, ¿no es cierto, Ricardo? Sí, totalmente. Planteemos que Akira Kurosawa nació allá por 1910, ¿no? Comienzos del siglo y se nos fue en 1998. Tiene alrededor de cuánto, 30 películas, ¿no? En aproximadamente 50 años. Alguien lo citó como el Shakespeare del cine contemporáneo. ¿Quién era ese alguien? Steven Spielberg. Le dijo que era el Shakespeare del cine contemporáneo y otros lo citaban también con la música, como el Beethoven del cine, porque la instrumentación, como toca todo armoniosamente y llega a distintos niveles de percepción cuando uno está frente a la obra de Akira Kurosawa. A ver, si me permitís, ¿qué es lo que vemos cuando vemos cine? ¿Qué vemos? Planos, vemos encuadre, vemos historia, vemos colores, vemos personajes, vemos efectos especiales, explosiones. ¿Qué es lo que vemos? Creo que vemos todo En, eso a ver, juntos, ¿no? Creo que vemos todo eso juntos porque justamente ese es el quid del cine. ¿Por qué cine no es teatro, por ejemplo? Ojo, no le resto valor al teatro, al contrario. El no, teatro no, tiene su código, pero como que el cine va más completo todavía en cuanto a artes. total. El cine definitivamente es movimiento, es acción, es desplazamiento de imágenes, de cuerpos. Y Akira Kurosawa trabaja, me encanta. A ver, yo lo notaba como un inquieto con la cámara. No la coloca para que quede bonito ni nada, sino tiene una narración cuando genera unas tomas largas, ¿no? Extensa, va contando una historia. No es que, uy, qué armonioso, qué bonito, qué poético. No, está contando la historia. Y los movimientos para mí son fundamentales en el cine de Akira. ¿Qué estamos hablando de movimientos? Primero y principal, utiliza mucho lo que es la naturaleza, el movimiento natural. ¿De qué? Y de agua, de humo, de nieve, ¿sí? Está hablando con el fuego, está ese movimiento natural de las cosas, de los elementos de la naturaleza, están presentes en el cine de Kurosawa, donde los hace jugar con nosotros. Fíjense, hay algunos ciertos planos cerrados de dos personajes hablando y detrás o hay fuego o nieve o está comportándose la naturaleza de un modo que como telón móvil frente a esta acción más estática del frente. Eso me encanta de Akira, cómo hace esto. Y sabes que sabe articular, a mí me interesa esto de los movimientos, cuando él articula varios personajes secundarios en un mismo interés. O sea, sucede un hecho, hay 4 mirando es una cosa, pero si hay 25 o 50, que a veces suele tener unos planos generales de mucha gente participando de una toma, eso genera mucha tensión y es hipnótico, nos lleva a ver ese movimiento de todas estas personas que están yendo a algún lado o están mirando algo. Ahí está el movimiento, ¿no? de lo humano en el cine y cómo nos genera ese punto de atracción, Bueno, movimiento de las justamente tenemos personas. esa película Sueños, que prácticamente una de las últimas películas de Kurosawa, que justamente reúne todo lo que vos decís, el movimiento del agua, el movimiento del fuego, el movimiento de la nevisca en la nieve, la lluvia radiactiva, son temas y problemas de que aquejaron a Akira Kurosawa durante toda su vida, desde la infancia, y que además están presentes como en una síntesis cinematográfica en la película Sueños, escrita y dirigida por él, y además en colaboración con el que vos nombraste, en colaboración con Steven Spielberg, ¿no? Justamente esa película para mí reúne todo esto que estás mencionando ahora, de características, de cuestiones centrales en la filmografía de Akira Kurosawa.
Sí, 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 tiene ese sello, tiene un modo de contar, se nota cuando es no solo director, sino es autor, ¿no es cierto? Genera este movimiento, estábamos hablando de las personas, y las personas, ciertas características, él las trabaja con el actor que interpreta un personaje. Y digamos, el actor, ¿qué le aporta? O una risa, o un comportamiento, o algo característico a ese personaje que lo va a repetir durante el film. Así va encauzando la idea de que estamos hablando, si es el malo, si es el bueno, si es el pensativo, si no. O sea, lo va marcando a fuego el actor y el trabajo, obviamente, que con el director, en este caso con Akira Kurosawa. El movimiento de cámara, Sile, ¿cómo lo ves vos? Trabaja mucho, planos generales, por ahí en la misma toma hace un primerísimo primer plano y después amplía y ves el movimiento del personaje, ¿no? Sí, justamente cuando toquemos en la segunda parte de nuestro programa Versus Sala, tengo algunas novedades para contarles sobre los planos, pero justamente tenés razón, planos generales, planos enteros, planos conjuntos, alguna que otra vez un close-up, o sea, un primerísimo primer plano, pero justamente esta visión de conjunto, en realidad, y cómo juega el conjunto, por ejemplo, junto al fogón, junto a algún elemento de la naturaleza, ¿no? Porque Claro, justamente es un director que habla mucho sobre los espacios verdes, ¿no? Sobre los espacios sí, verdes y no verdes, sí, porque sí, justamente el tema de él central va a ser un poquito la lluvia, como dije hace un ratito, la lluvia radioactiva, este, este, pero los espacios bien abiertos, planos generalísimos y generales, y planos sí, enteros y de conjunto. Y bueno, después vamos a hablar un montón de estas características en las películas en particular que vamos a tratar esta velada, pero realmente un director de cine que trabajó con un director de fotografía durante prácticamente toda su vida, que es Taiko, que realmente le dio una característica muy importante a la filmografía, a su filmografía. tiene ese sello. Fue premiado con el Oscar honorífico, ¿no? En 1990, y multipremiado en Berlín, en Venecia, Cannes, en Moscú. Su filmografía anduvo por todos los certámenes del mundo. ¿Qué podríamos decir? Casi siempre la misma frase, pero quizás en Akira Kurosawa se nota mucho esto de que, ¿qué es lo importante? ¿Qué se cuenta o cómo se cuenta? ¿No? Totalmente, y ese modo de mirar único a través del ojo de la cámara, a través del ojo del director, que impone su sello a la película, da mucho que contar sobre, justamente sobre la idiosincrasia hasta poética, porque él, incluso Sí, ahora vamos a ver la segunda parte del programa, y sobre todo, justamente vos también lo vas a tocar, que él fue ujú, pintor primero. Y hay mucho de bien, ese costado de artista plástico en sus películas. De artista plástico, sobre todo en la segunda película, la tercera película vamos a tocar esta noche, y realmente es un lujo porque he tenido el placer de ver en internet la obra pictórica, aparentemente sencilla, pero que tiene muchos de los colores que trabaja él en su película, entre los colores primarios y entre esas tomas del Fuji, esas tomas del monte Fuji de Tokio, realmente muy acertadas, muy oníricas y muy simbólicas. sí, mucho simbolismo. Bueno, nada, entremos a la sala que tenemos 3 películas para desarrollar. Exactamente. Y ahora lo invitamos a Ricardo justamente a hablar de nuestra película de la noche que es Rashomon. Adelante, Ricardo. Bien, empecemos por ahí. A ver, la sinopsis de la película que estábamos hablando, ¿qué se cuenta? Quizás el nodo principal es la violación, ¿no? De una mujer, de
de una mujer que está ahí con su marido recorriendo el bosque y son interceptados por un bandido. Y después, ¿qué es lo que está pasando? Hay una narración en la película de diferentes puntos de vista de este hecho, ¿sí? ¿Eso es qué? Ahora es cómo. Ahora es cómo. ¿Por qué? Porque me interesa mucho esto que comentaste del simbolismo. Comienza la película con un diluvio, está cayendo agua de un modo casi increíble, con el templo, ¿no? De Rashomon, que es la entrada a Kioto, a la ciudad de Kioto, semi-derruido, semi-destruido. Está la mitad en pie y la mitad está como que sucedió algo, un cataclismo que destruyó casi la mitad de esto. Uno lo tomará de muchas lecturas posibles. Y ahí hay dos personas mirando la nada y la toma, a raíz arranca la película y uno le dice al otro, no lo entiendo, no sé qué pasó, están atónitos en cuanto a que algo sucedió previo a lo que estamos nosotros entrando en la historia y no lo pueden creer ellos. Los personajes que están ahí sumidos en este paisaje desolador, ya está, ya sucedió lo peor, ya no es nada más puede pasar y estamos acá sin entender lo que sucede. Y esto es el puntapié de esta historia, porque vamos a ir viendo, son relatos enmarcados, ¿no? Uno dentro de otro y se está dando mucho simbolismo. A mí me pareció de una exquisitez, recordamos, ¿no? Hay el hecho, un marido, un samurái, es el que está acompañando, llevando a un caballo, su mujer arriba del caballo, y van recorriendo el bosque. Esa acción, ese punto de vista va modificándose en cuanto a lo que uno ve, no es lo que sucedió, o lo ve de otro modo. A ver, ¿qué puede narrar uno? ¿No? Cuando están narrando, contando una historia, lo que vio, lo que vi previo, lo estoy narrando. Pero acá, lo que vemos todos, no es siempre lo que sucedió. ¿Está bien? O sea, cada cosa que empieza a narrarse, digamos, empieza a tornarse distinta a la que vio el que estaba más al lado, el que estaba allá enfrente. Hay un peregrino que fue testigo de este hecho lamentable que sucedió con la mujer y el ladrón, que se llama Tajomaru, y le dice, no fue así, fue de este modo. Y después vamos a ver, hablamos de simbolismo, hay una especie de juicio, de una corte tácita, porque encima eso me encanta, que están dando todos testimonios de estos que vieron y los que están narrando la historia, lo sucedido con el samurái, su mujer y el ladrón, desde diferentes puntos de vista, y todos cuentan algo parecido, no igual. Entonces empieza a darnos ¿quién es el narrador no confiable? Todos, algunos, cada uno tiene su punto de vista, y eso creo que enriquece a lo que está narrando la película, porque en esta especie de juicio que están todos exponiendo su punto de vista frente a alguien, insisto, frente a nosotros, porque no vemos nunca quién es el juez, el jurado, o ante quién están exponiendo. Vemos a los personajes hablando directamente a cámara, que somos nosotros los que estamos mirando, y tácitamente responden preguntas que no escuchamos nunca que se hicieron. Y ahí es donde empieza a valorarse la mirada de cada uno, cierta búsqueda de la bondad en el hombre, cierta búsqueda del cinismo en otras miradas, ¿no? Lo que estamos viendo es las características de cada uno de los personajes, de lo que cuentan. Y ahí, ¿se acuerda que estábamos en el templo de Rashomon, que estaba destruido, y este diluvio inicial? Cuando cesa el diluvio,
cesa la reunión de esos hombres que estaban ahí. Empieza a, ya está, ya pasó todo lo que tenía que pasar. Para mí, y en lo simbólico, porque hay una situación, no quiero, es de 1950, no le voy a sorprender tanto en los finales, digamos, pero existe un sacerdote, el leñador y un parroquiano que están ahí en el templo con la lluvia contando lo que sucedió. Terminan de su narración y llora un niño, un bebé, dentro de ese templo que hasta ahí nunca había aparecido. Entonces, ¿qué podría ser? No sé, la bondad, el nuevo hombre, el renacer de estas desgracias que están pasando en la ciudad de Kioto. No sé, cada uno interprete su mirada acerca de qué es lo que está llevando estas 4 versiones de un hecho mismo que están en juego. Las condiciones humanas, el uso de la verdad, la percepción de la realidad, todo eso está en este mundo gris, porque está en blanco y negro la película. Está contada tan certeramente, porque estamos en el templo de Rashomon, en el bosque, lo que sucedió en el bosque y estas 4 miradas del bosque, y además este juicio, esta corte, que estamos siendo quizás nosotros los que están juzgando a los personajes de la película. Dura alrededor de 1 hora y 28 minutos. Es prohibida para menores de 13 años. Y donde estamos ahí mirando, está basado, antes que me olvide, en dos libros que el mismo Akutagawa, el autor de los 2 libros, perteneció al guión de la película, o sea, participó de la película con Akira Kurosawa. Y es de 2 libros, dijimos, Rashomon es uno, y otro En el bosque. De estos 2 libros extrajeron lo sustancial y simplificaron o algo de esto, nutrieron la historia de esta película que interpreta Toshiro Mifune, un excelente actor, y en este caso yo lo veo en una característica más visceral, más animal, si queremos, ¿sí? Sí, Mifune, que filmó muchas películas con Akira Kurosawa, fue el actor emblema de la filmografía de Kurosawa, sobre todo de la primera filmografía de Kurosawa. Mucha interpretación corporal de los actores. Uh-huh. Y hay movimiento, hay traveling de seguimiento en el bosque. Es muy interesante porque recordemos desde 1950 la película, hay tomas aéreas, ¿no? Es muy rico el cómo está contado. Y acá, bueno, nada, acérquense, para mí tiene mucho de simbolismo, y lo más interesante es qué nos queda a nosotros después de transitar esta película, Rashomon, de 1950. Bueno, los invitamos a la audiencia, a los espectadores, a ver esta película que casualmente se consigue, es visible en las redes, sí, y ustedes se pueden tener un acercamiento a un cine de culto prácticamente, que elección de cine para mucho tiempo en adelante. Bueno, y ahora vamos a hacer un pequeño corte, cuando volvamos. Bien. Martín Linares va a hablar de la música de las películas de Akira Kurosawa. Así que los invitamos a quedarse y a disfrutar del tramo musical de Martín Linares. Una historia debe tener un comienzo, un medio y un fin, pero no necesariamente en ese orden. Jean-Luc Godard. Según pasan los años, con Ileana Gómez Gavinosa.
Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. A mí me toca hablar un poquito sobre la música. La música en la carrera de Akira Kurosawa, ¿sí? Para eso vamos a pararnos en algunas películas en particular, porque si hablamos de Akira Kurosawa tenemos que hablar de Fumio Hayasaka, que es su compositor favorito, al menos el compositor que participa en las películas quizás más exitosas de él. Y hay un tema porque Fumio en realidad era un músico que sobre todo tocaba las canciones que tienen que ver con el nagauta o naganta, que es la música que acompaña al teatro kabuki, ¿sí? Que esto viene desde tiempos inmemoriales y tal vez desde 1780 está documentado, ¿sí? El teatro kabuki. Y entonces Fumio Hayasaka se movía en todo ese ámbito, y para cuando lo convoca Akira Kurosawa, pensemos que Akira tenía esa sensación de que Japón no iba a poder ser parte del mundo hasta que no lograse alguna aparición rutilante, y para eso necesitaba componer alguna película que realmente, revalorizara lo que es la cultura japonesa en el mundo entero, ¿sí? Y para eso la primera película que le encarga la música a Hayasama va a ser para Rashomon o Rashomon. Y entonces lo primero que le dice a Akira es que se corra un poquito de todo lo que es el teatro kabuki y de toda su experiencia en la música folclórica del país, y él buscaba una sonoridad similar a lo que era el bolero de Ravel, ¿sí? Entonces, tuvo sus inconvenientes Hayasaka al momento de comenzar a escribir una partitura para Rashomon, porque, tenía que renegar un poco de sus valores orientales, ¿no? Y occidentalizar de alguna forma. Y eso era lo que buscaba justamente Akira Kurosawa, que va a ser a la postre aquel personaje que en definitiva logra mostrarnos todo lo que sucede en Oriente a través de alguna forma occidentalizarlo un poquito, ¿sí? Entonces para Rashomon encuentra esa sonoridad muy particular Hayasaka. Luego va a seguir grabando música para Akira Kurosawa, y va a ser Crónica de un ser vivo la siguiente película, y ahí sí, ahí vuelve a toda la cuestión folclórica, a todo el teatro kabuki, a esos bailes, a esos rostros pintados de blanco, es una vuelta, ¿no es cierto?, a todo lo que tiene que ver con el folclore, entonces es japonés. Pero ya mientras estaba haciendo Crónica para un ser vivo, Akira Kurosawa estaba pensando en grande, puso en aprietos perfectamente a los estudios para lograr una apuesta que sería sin dudas la más exitosa, al menos de todas las épocas hasta ese momento, desde Japón, que sería Los Siete Samuráis, ¿sí? Y todos tenemos en la retina esas canciones, esas melodías tan únicas que tienen que ver con, el choque de las espadas. Pero no nos engañemos, porque justamente Kurosawa lo que busca es la realidad, ¿no? No aumentar, como se hace en Occidente, la cuestión de la batalla en sí, con la cuestión épica de una música, que va elevando el tono. Y no, lo que busca Kurosawa justamente es, en las partes de las peleas, él no utiliza música, y esto quizás refuerza la importancia del silencio, ¿no es cierto?, en algunos tramos del cine. Pero sí va a utilizar con gran maestría Hayasaka, haciendo algo en el medio, que está entre lo oriental y lo occidental. Entonces lo que hizo fue valerse justamente, como hablábamos la vez pasada, de Karl von Weber, ¿sí? Esta idea del leitmotiv, una figura que se va repitiendo a lo largo en este caso de la banda sonora de la película, y que va haciendo un increyendo a medida que las piezas se empiezan a acomodar y los guerreros empiezan a, de alguna forma, tomar una identidad única a través de estas reuniones de los samuráis y esta defensa irrestricta que van a hacer de este poblado. Es así que el color de las canciones se los va dando dependiendo de cada uno de los elementos. Por ejemplo, cuando hablamos de Kikuchiyo, si sepa disculpar mi
paupérrimo japonés, es el personaje que interpreta Toshiro Mifune. Acá hay como melodías como que son burlescas, que digamos no tienen un asidero folclórico, sino representan a una familia importante de los samuráis. Por eso ahí se van a escuchar los fagotes, hay incluso una base de mambo, ¿sí? Que es llamativa que se meta ahí. Después los granjeros, todo lo que tiene que ver con el miedo y demás, va a haber unos coros masculinos muy lúgubres, muy apagados, que van a ir dando, digamos, una precisión sobre cómo estaba el poblado, ¿no es cierto? Esa necesidad de defensa que tenía. En cambio, cuando aparecen los bárbaros, sí, aquellos que van a atacar al poblado, hay unas distintos tipos de percusión, ¿sí? Ahí sí probablemente se busca la cuestión más folclórica, ¿sí? Lo más oriental a través de distintos tipos de percusión. Y después todo lo que tiene que ver con el Samurai Kanbei va a ser más orquestada, y es acá el momento en el cual Hayasaka va a occidentalizar la función de los instrumentos orientales, y es así que va a buscar la orquestación, como decíamos, a través de un leitmotiv, y va a ir sumando elementos hasta el solo final de trompeta, que realmente es el que causa escozor, y tiene que ver justamente con todo este momento en el cual los samuráyes ya están aunados, digamos, con la causa. Es así que la banda sonora es muy corta, no dura más de 23 minutos, tiene distintas presentaciones, porque también tuvo distintas presentaciones la película. Recordemos que por la extensión que tenía el film, en distintos lugares decidió estrenarse, digamos, en versiones cortadas, y es así que llega a nuestros días recién, digamos, en presentaciones posteriores recién va a estar la versión completa de 207 minutos, ¿sí? 3 horas 27, imagínense si había cuestiones para musicalizar, pero bueno, se utilizan mucho los efectos sonoros en cuanto tiene que ver con, digamos, los momentos de lucha, de batalla, todo en perfecta sincronía, pero bueno, las partes musicales más o menos representan un poquito eso. Así que vamos a escuchar, para muestra basta un botón, uno de los momentos que probablemente más hierve la sangre, ¿sí? En este interludio en el cual vamos a poder notar este traspaso de lo oriental a lo occidental, y esta belleza que nos dejan los 7 samuráis Akira Kurosawa y Fumio Hayasaka, 1954. Que lo disfruten, muchas gracias por estar, un fuerte abrazo.
Una corazonada es la creatividad tratando de decirte algo. Frank Capra. Según pasan los años, con Ileana Gómez Gavinosa. Bueno, estamos de vuelta en el tercer bloque, perdón, de nuestra velada de hoy, justamente con parte de la filmografía, de la gran filmografía de Akira Kurosawa, que promete una segunda parte, una segunda edición de este gran director, como hicimos con Hitchcock. Y justamente yo siempre decía que el giro de Akira Kurosawa es como el correlato, si bien no es toda filmografía de corte policial. Hay algunas películas de Akira Kurosawa, sobre todo del comienzo, que sí son de corte policial, así, de entreveros así, policiales, de suspenso un poquito, pero vamos a hablar de dos películas totalmente diferentes, de dos etapas diferentes. La primera de ellas es una joya del cine de 1975 que se llama Dersu Uzala, que es una joya de la cinematografía, muy bien rescatada del olvido actualmente. Hasta hace poco tiempo hubo varias revisiones de este film. Y bueno, yo no me quedé atrás porque quiero decir mi parecer sobre Dersu Uzala, que es un peliculón con creces, y que, bueno, realmente lo toma Akira Kurosawa en una época, como habíamos dicho, este proyecto de esta película, largamente acariciado por él, en una época en que tuvo un descontento con una productora, tuvo un intento de suicidio, por suerte sobrevivió y cobró valentía y fuerza como para seguir filmando sus grandes películas, y justamente del 75 en adelante viene una etapa de grandes películas, de gran cinematográfica de Akira Kurosawa. Y justamente esta película de 1975, que además gana el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, es una coproducción soviético-japonesa. Y les quiero contar más. Está basada la historia en la literatura de un escritor ruso de fines del siglo XIX, Arseniev, Arseniev, espero hacer honor a mis ancestros rusos. Y justamente este escritor, en esta obra, Dersu Uzala, hace la narración, son las memorias de un explorador que justamente trabaja para realizar la cartografía de una zona de Siberia, y justamente se topa en la vida real, la vida que ocurrió realmente, que fue trasladado a la literatura y después al cine por Kurosawa, con este personaje que es Dersu Uzala, que es un nativo de la tribu Naina, justamente de China, de Siberia Oriental, una etnia de Siberia Oriental, justamente donde transcurren las escenas del film. Y justamente Akira Kurosawa, en esta coproducción ruso-japonesa, toma como escenario la taiga siberiana. ¿Qué quiere decir la taiga? El bosque septentrional siberiano, para filmar esta película en lugares prácticamente reales de la novela, en los que transcurre realmente la novela original de Arseniev. Y justamente es la narración del encuentro de este explorador, o de este grupito de exploradores que realizan una cartografía, un trabajo de cartografía en la Siberia Oriental, con este personaje que justamente lo salva varias veces de estar perdidos en el bosque. O sea, justamente Dersu Uzala aparece de la nada como un hombre que perdió su familia justamente en una pandemia de viruela, y
y justamente rescata este grupito de hombres que gracias, que le deben la vida a él. Y estas son las memorias reales de este justamente, eh, digámoslo, de militar que conduce, este capitán que conduce ese grupito de exploradores, eh, Ujú. y que justamente es guiado por Dersu Sala a través de toda la Siberia Oriental en su trabajo de exploración y de supervivencia por la vida. Y justamente lo que tiene Dersu Sala de característica es que es una especie de Sherlock Holmes, porque conoce los bosques al dedillo, como viven en los bosques de la Siberia Oriental, perdido y solo, conoce las costumbres de los habitantes, de los pocos habitantes de ese bosque, y conoce incluso las costumbres, no solamente las características humanas, sino las costumbres, y puede deducir con un rastro, con un pequeño indicio, las características de la persona que ha estado habitando sin verla. Ah, Y mira qué bien. y tiene esa habilidad, esa inteligencia natural que tienen los nativos que viven sobreviviendo a la naturaleza, que conocen los ciclos de la naturaleza, que conocen los bosques, las neviscas, los ambientes desolados, justamente desolados, insólitos, extraños, justamente que lindan con la China del norte. Y justamente Bien. produce un poquito de, algunas veces de choque y algunas veces de encuentro con esos lugares inhóspitos y con esos lugareños inhóspitos también, porque esos lugareños que viven en el bosque atraviesan por dificultades extremas de supervivencia. Claro, 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 Y claro. lo interesante, lo fundamental de la filmografía de Kurosawa fue cómo retrató esos paisajes. Y vos estuviste hablando de esos planos en conjunto, esos planos generalísimos, donde Ujú. justamente hay pocos close-up, primeros planos, pero justamente hay una toma de todo el conjunto de actores que están dando el cuerpo a esos seres que fueron, parece, reales. Hasta hay fotos, fotografías reales de los personajes originales que circulan por ahí, ya les vamos a compartir algunas. Ujú. Y realmente eh, lo interesante de Derso Usala es, por ejemplo, es haber tomado con la cámara el uso de teleobjetivos en vez de lentes normales para tomar Ajá. la escena. Justamente cuando el teleobjetivo es un close-up, es un acercamiento, un approach muy cercano a la escena o al personaje que suele retratar con un lente de 100 milímetros, Sí. el director trabaja con ese lente, con ese tipo de lente como si fuera un lente normal. Y con un formato fílmico de 70 milímetros, o sea, el doble de negativo de lo que era el 35 milímetros de ese entonces. Y Ah. bueno, algunos dicen que la película no se conservó, como algo, pero no, realmente me parece que hay más calidad de la que parece ser, en los registros, en las restauraciones digitales, casi está casi como el original, no perdió su color original, realmente son no solamente que fue rodada justamente en ambientes desolados e inhóspitos, sino que, que fue filmada en los ambientes reales de la novela. Por supuesto hay un poquito de guión con relación al tramo original, a la novela original, pero en síntesis, eh, justamente Akira Kurosawa, pese a las inclemencias del tiempo, fue a Ujú. filmar esta película, que es su vuelta al cine después de una decadencia que él tuvo que vivir. Es una vuelta al cine genial del director Akira Kurosawa, en este caso con una coproducción soviética y con una
historia de origen ruso, digamos, ¿no? No japonesa. Vuelta a aparecer, ¿no? Lo que es la naturaleza, la ventisca, los ríos, en este caso, todo al aire libre, ¿no? No más que nada las peripecias de un explorador. Y pensaba, si querés un poquitito contar, ¿qué ganás y qué perdés al filmar con 70 en vez de 35? Bueno, es como los píxeles, gana más nitidez. Es más grande el cuadro, el negativo, es casi de formato grande, en términos fotográficos, el negativo es mucho más grande y entonces tiene más nitidez en la imagen. Cuanto Bien, más chiquito es el negativo, 8 milímetros, menor es la nitidez. La cantidad perfecto. de aluros de plata, como tenía el fílmico, que son los aluros de plata, eran como los píxeles, digamos, de hoy en día. Bien. Realmente fue una puesta a prueba de Akira Kurosawa filmar en ese formato. Quizás algunos critican el tipo de emulsiones que usaban los rusos, que Ah, no eran de fábricas de fotografía o de películas occidentales, sino emulsiones algunas veces de características soviéticas, de origen soviético, y entonces hay una crítica por parte de los directores de fotografía del tipo de emulsión, pero está esta decisión del director de fotografía, sí, Naiko, que justamente trabajó con teleobjetivos, y se acercó a las escenas como si fuera un lente normal, un lente en 50, 55 milímetros, eh, que sería la excelente. mitad del lente con que le tocó trabajar. Y entonces toma espacios naturales de una manera. Yo los invito a ver al espectador a disfrutar de las escenas, de la escenografía, de los ambientes naturales, de ese recorrido increíble por esa Siberia oriental, que recorre los ambientes naturales de la novela, que incluso fue rodada también en el espacio original de la novela, y que justamente fue rodado con toda la inclemencia del clima que tiene aún hoy en día esa región tan boreal del continente asiático. Bien, Y entonces un peliculón para no perderse porque el personaje de Dersu Sala está muy bien trazado por el nativo que encarna Dersu Sala, es casi como estuviéramos viendo a Dersu Sala en forma original, ¿no? Y estamos transitando la segunda parte la tercera parte, perdón, del programa, y justamente hablamos recién de un peliculón que se llama Dersun Sala, justamente con estas características de ambientes naturales, de espacios abiertos, de planos generalísimos, de planos generales, de poco approach al close-up, al primerísimo primer plano, o sea, un plano que toma el rostro. Quizás a lo claro. mejor, y sigue siendo un cine tan psicológico como el de Berman o como de otros directores de la época, inolvidable Akira Kurosawa en su trabajo como cineasta y como recopilador de estas crónicas de exploradores en medio de la Siberia oriental. Y ahora pasamos a la... Dersu Sala, es la que estuviste haciendo la reseña, Ileana, es de 1975. Y ahora vamos a entrar a otra película de 1985, posterior a la que estuvimos hablando, que se llama Ran. ¿Sí? Ran tiene dos significados, si queremos, que podría ser miseria o caos en japonés, algo por el estilo. ¿Va por ese lado? Sí, va por ese lado. En primer lugar, que hablamos, lo presentamos a Akira Kurosawa como el Shakespeare del mundo japonés. Pero justamente Akira Kurosawa lo que hizo fue transponer en su cine las obras de Shakespeare, en la Bien, historia japonesa, en la historia folclórica japonesa. Porque justamente hizo una versión de Macbeth, y esta es una versión Rand, no es nada más y nada menos que una versión de Rey Lear de uf, Shakespeare. Es decir, claro, el padre
que destierra al hijo que justamente es el más honesto con él. Y que después, bueno, la realidad le dice que justamente sus otros dos hijos, al que él creyó más afines, son precisamente los traicioneros, Mm, los que los van a despojar de todo. Es importantísimo el rol que ocupa la mujer, incluso en esta escena, porque es justamente la que termina de cerrar la trama de ruindad, de guerra, en la que termina provocando la guerra entre fratricidas. Yo digo que es según la película de un pintor, porque justamente los estandartes de los bandos, de los ejércitos, el plano generalísimo de batalla, combinan los colores de una manera que forman una paleta de pintores. Que justamente, y me hizo acordar de las pinturas de nuestro Cándido López. Por supuesto, Cándido López habló del reposo, no de la guerra, pero justamente lo que hizo con esos planos generalísimos que toma Cándido López en el Paraguay, lo hace que quiera Kurosawa en el mundo japonés, tomando esas escenas de batalla donde se combina extraordinariamente la paleta de los colores primarios, amarillo, rojo, azul, en forma saturada, los trajes, los estandartes, las telas flotan, el fuego es bien rojo, ah, realmente es una pintura social, crítica de la relación de un padre entre sus hijos, la relación de fidelidad y de amistad que le deben sus hijos a sus ancestros. Realmente es una crítica sobre el poder, es una crítica sobre la culpa, porque el personaje del padre no ha sido ningún santo, ha sido muy depredador, causó muchas desgracias y el futuro se le vuelve en contra totalmente, entre la locura, la muerte, el miedo, la desolación, el abandono, la traición, o sea, están todas las penas del ser humano, todo el infierno un poco dantesco, digamos, del ser humano, del poder, este, puestos aquí en esta historia magnífica, contada magníficamente por Akira Kurosawa, y no en vano está considerado como la cúspide de la filmografía de Akira Kurosawa. Es una película ujú. de 1985, después viene Sueños, después viene Rapsodia Otoño, pero esta película de samuráis hablan de toda la grandeza de la decadencia humana, la grandeza que pudo hacer si se hubiese obrado bien y la ruindad que se merecen algunos hombres por haber obrado mal. De Y las que conoces, las que viste de Kurosawa, ¿es la mejor para vos? creo que sí, creo que sin dudas algunas de la cumbre son casi 3 horas de película donde hay un guión acertadísimo, ¿no? Con un diálogo que justamente muestra a las claras la psicología de cada personaje, las tramoyas de decadencia, de opresión, de traición, pero también muestran algunos valores humanos, no todo está perdido, porque el tema también de la película es en medio de la locura y el abandono darse cuenta de lo que genera uno con malas acciones, ¿no? Y es que Ujú. el personaje justamente del padre, del señor feudal, que es el protagonista de la película, es como que toca fondo, ¿no? En todo esto, ¿no? Y todo el resto de la cinematografía lo acompaña, ¿no? En esos campos abiertos, grandes de Japón, que es un oxímoron, porque sabemos que Japón es una isla muy chiquita, pero en el interior es grande y está lleno de castillos feudales de la época de los samuráis, y justamente Akira Kurosawa recrea toda su visión del ser humano en este muestrario del alma humana, ¿no? En este muestrario hondo del alma humana. Pero muestra los valores también. Muestra personajes que sí conservan un poco de dulzura, como el personaje de Sue,
este, eh, que es la mujer de uno de los hijos, pero es la mujer repelida, gracias a la acción de otra mujer que sí es vengativa, odiosa, es cizañera, es traicionera, es fatal para la trama final de la película. Y bueno, no hay más que recordar que esta película y también hablar un poquito más de Sueños, la película producida por Steven Spielberg en el 90, justamente en el año estrenada en 89-90, justamente estrenada en el año que se le dio a Akira Kurosawa un Oscar honorífico a su trayectoria. Esa película también de ambientes, de paisajes, de lugares abiertos, de planos generales, de gente perdida en medio de esa desolación y en medio de esos paisajes abiertos, grandes, gigantescos, duros, con esa lluvia radiactiva en algunos casos. Son 8 episodios de la película Sueños que se cuentan bajo la pluma del propio Akira Kurosawa, que son sueños justamente que tuvo él sobre toda su infancia, sobre todas sus vivencias, sueños que él vivió y que los plasma en esta película de 8 episodios, y que bueno, también, si no me equivoco, ganadora de un Oscar a la mejor película de habla inglesa, si no me equivoco. Claro, exacto. Tenemos otras 2 películas finales de Akira Kurosawa, que son Rapsodia en agosto, que hace un puente con Estados Unidos, es la primera vez que él hace un puente, que el primer actor y el único actor norteamericano que trabajó con Akira Kurosawa fue Richard Gere en esta película de Rapsodia en agosto, que quiere acercar a los japoneses a los americanos después de la Segunda Guerra Mundial, pero con un espíritu ferozmente crítico. Y tenemos una última película que es Madarayo, todavía no significa en japonés, que es la relación de un maestro con sus alumnos. Una película excelente, que fue un poco el cierre del periplo vital de Akira Kurosawa, pero de cuyo periplo queremos seguir hablando en próximas ediciones de Según Pasan los Años. Claro que sí, vamos a seguir con el gran Akira Kurosawa, viendo cómo de algún modo su mirada es un espejo que nos interpela de algún modo. Siempre es interesante ver, ¿no?, estas miradas distintas, estos tiempos diferentes de contar historias humanas, porque siempre termina siendo lo humano lo que está ahí presente, la naturaleza, lo esencial empieza a ser eso. Alguien por ahí hablaba de que las películas nuevas están tan superpobladas de efectos especiales que cuando quiere ver cine se acerca a las de Kurosawa para ver cine en estado puro, porque de algún modo esto que comentabas de su mirada de pintor, ¿no?, su mirada hacia lo cercano, hacia la naturaleza, esto que de algún modo yo creo y siento que está presente en cada uno de las tomas que hace en el cine. Cuenta de un modo exquisito y se refleja eso en su arte. Sí, justamente es la mirada de un pintor, es la mirada de un hombre, de un artista completo, la mirada de un hombre que no es acusadora, sino que refleja un estado de la humanidad y que necesita un poco del cine para plasmar su vivencia frente a lo que está mal, ¿no?, a lo que está equivocado en la naturaleza humana, ¿no? Y no es quedarse en lo negativo, sino justamente abrir la puerta para otros senderos posteriores. Total. Tiene ese brillo, ¿no?, al final del túnel que de algún modo es esperanzador. Totalmente, y a pesar de la tristeza, no voy a spoilear el final de Ran, hay una puerta para los valores humanos, siempre.
y bueno, la función de hoy terminó, al menos por este encuentro con el gran Akira Kurosawa y 3 de sus películas. Y trajimos mucho más recuerdos y de algún modo la figura de él, cómo se explaya, cómo diseña, cómo proyecta su arte, sus películas. ¿Algo más, Ileana, acerca del gran Akira? No, una invitación, simplemente, más que una invitación, habilitar la sala, las butacas de cine para Sí, rememorar todo un cine increíble que fue un poco característica del siglo pasado, del siglo XX, pero que sigue siendo actual y que sigue siendo la visión un poco del futuro, y no demoledora, sino crítica para prever males futuros. Y justamente, y es la acción también, la visión de una cámara con una plástica completa, con un dibujo, con una pintura, con una enseñanza sobre las artes, muy, muy redondita, muy acabada. Invitamos al espectador a volver a disfrutar. por supuesto. Desde ya agradecer el apoyo que estamos teniendo con cada una de las emisiones, nos gratifica mucho este encuentro semanal alrededor del cine, y que nada, seguiremos ahí atentos a los comentarios de ustedes para generar nuevos contenidos e ir acercándonos a todos a la pantalla grande, ¿sí? Nos vemos la próxima semana, Ileana. Sí, nos vemos la próxima semana cuando digamos Martín Linares, Ricardo Franco, Eliana Gómez Gavinosa, luz, cámara, acción. Nos volveremos a encontrar la semana que viene en este mismo medio, en este mismo canal, cuando Martín Linares, Ricardo Franco e Ileana Gómez Gavinosa, quien les habla, digamos luz, cámara, acción.